abordamos el rompehielos Almirante Irizar, ahí ahí estábamos con los nuestros de vuelta, ahí nos hicieron sacar la ropa, nos hicieron bañar, nos revisó un médico, nos dieron de comer y bueno, ahí después de 80 días dormimos en una cama con un colchón. Y en Ushuaia desembarcamos y ahí nos llevaron en avión a Río Grande, a nuestro batallón. Ahí de vuelta nos revisó un médico, nos tuvieron unos cuantos días y después nos dieron de baja. Un día muy especial para todos los argentinos, pero muchísimo más especial para ustedes y en este caso para vos, Néstor, porque es un poco revivir lo que fue aquella guerra, revivir lo que fue estar en ese lugar y haber cumplido con la patria, haber defendido nuestra tierra. Día de mucha emoción, muchos recuerdos. Han pasado muchos años, que nosotros no lo podemos creer que hayan pasado tantos años. Y sí, yo creo que la lucha de nuestra, y creo que ha tenido sus frutos, y es de que no se olvide y que se siga con el reclamo de que van a hacer nuestra, que vuelva a flamear nuestra bandera en Malvinas. Fue una guerra defendiendo nuestro territorio, pero nos une a todos los argentinos. Yo creo que es casi la única causa que nos une a los argentinos, por suerte, ¿no? Nosotros hacía 14 meses que estábamos haciendo el servicio militar en Río Grande, Tierra del Fuego, y ese 2 de abril nuestro comandante nos informa que se habían recuperado las Islas Malvinas. Nosotros ya hacía meses que nos parecía que algo iba a pasar, no sabíamos qué, pero por la manera que nos entrenaban, que nos preparaban, y esa mañana a las 6 de la mañana en la Plaza de Armas, cuando el comandante nos informa que se habían recuperado las Islas Malvinas, que el batallón iba a Malvinas a escribir una página en la historia de la República Argentina, pero que él no quería ir con soldados obligados, quería ir con soldados voluntarios. Los 600 soldados que éramos fuimos a Malvinas y era mucha algarabía, estábamos muy orgullosos de que Dios o el destino o no sé qué nos había designado de que fuéramos a Malvinas. Ya nos habíamos dado cuenta que algo iba a pasar porque nosotros seguíamos vestidos de verde, y si no en las otras tandas anteriores ya una semana o 15 días ya estaban designados. O sea, ¿todos los que fueron por voluntad propia? Mirá, los 600 soldados del batallón de infantería de Marina número 5 fuimos voluntarios. Y yo creo que en la mayoría de los casos, pues había muchos que ya les habían dado la baja en el ejército y le mandaban un telegrama y volvieron y se presentaron. Por ahí también podrían haber no ido o alguno no habrá ido y no pasaba nada. Pero la algarabía que había, lo contento que estábamos todos los argentinos, Juancho, te llevaba a que no, además haber hecho el servicio, 14 meses de servicio militar, pero que te habían preparado para defender la patria, querías cumplir con eso, ¿no? Claro. Y con respecto a esto que se dice siempre, que se dijo siempre en la historia, que bueno, que eran nenes, que eran chicos para ir a una guerra, ¿vos cómo lo sentiste a eso? ¿Cómo lo sentís hoy en día? Bueno, en ese momento no sentí que era un chico. Claro. Por ahí han cambiado las épocas. Hoy con 18, yo tenía 18 años, cumplí 19 en Malvinas. En esa época no éramos chicos, éramos gente joven que teníamos que cumplir el servicio militar, que después volvíamos y trabajábamos. Y además, esto analizándolo hacia grandes rasgos, ningún ejército del mundo tiene gente grande. Hoy claro. en Rusia están peleando soldados que tienen 18, 20, 22 años. Fuimos a Monte Tumbleton, la compañía Obra fue a Bonipace, que era otra altura, y la compañía Mar fue a Zapperhill. Cubríamos una zona bastante amplia defendiendo Puerto Argentino. Estábamos a 7-8 kilómetros de Puerto Argentino. A Monte Tumbleton empezamos a preparar las posiciones, lo que nos habían enseñado durante 14 meses lo empezamos a desarrollar ahí, y ahí seguimos preparando nuestras posiciones, camuflándolas, y bueno, después del 1 de mayo ya empezó la guerra y ahí ya a prepararla mejor, y sabíamos que nuestros oficiales nos informaron que íbamos a entrar en combate porque donde habían desembarcado los ingleses nosotros estábamos en el camino a Puerto Argentino, así que esta noche, el 13 de junio, noche allá a las 6 de la tarde, ya es de noche, fueron transcurriendo los días, llovizna, frío, un clima bastante complicado.
Y cuando el 13 de junio los ingleses empiezan a batir nuestra zona con la artillería, nuestra artillería también les tiraba a ellos, no era que ellos solamente tiraban. A la tarde fue el duelo de artillería y en la noche nosotros sabíamos de que nos iban a atacar. Pero estábamos preparados y estábamos convencidos de rechazarlos y que íbamos o por lo menos darle muchísimo trabajo. Habíamos preparado bien las posiciones, nunca habíamos hecho nada para que ellos supieran dónde estábamos, de hacer fuego, de hacer cosas que ellos supieran que pudieran dar alguna señal, claro. Posición. Ellos nos atacan en nuestra zona, nuestras posiciones, y bueno, hay un enfrentamiento muy grande, tanto de mortero como de armas de nuestros fusiles, y ellos se repliegan. Cuando ellos se repliegan, teníamos una gran algarabía, porque claro. No sé si en otra batalla se habían replegado, pero sabíamos que nos iban a atacar de vuelta con todo. ¿Ahí llegaron al lado de ustedes, Néstor? Sí, en Monte Templeton se terminó combatiendo casi cuerpo a cuerpo. Y en un momento nuestro oficial nos da la orden de que ya casi no teníamos munición, que la mayoría nos replegáramos, que la orden del comandante era que nos replegáramos con todo el armamento y que un pequeño grupo se iba a quedar a aguantarlo a los ingleses para que no se nos vinieran encima, siempre creyendo de que iba a seguir la guerra, ¿no? Que íbamos a seguir. Antes de la noche nos informan de que había terminado la batalla, que Argentina se había rendido y bueno, que íbamos al otro día a pasar a ser prisioneros de guerra. En ese mismo lugar que ustedes estaban. Eso sí. Para ustedes fue durísimo. Y sí, porque vos sentías de que por ahí no habías cumplido con lo que tenías que haber cumplido. Teníamos muchos heridos, muchos muertos, muchos compañeros que no sabíamos qué había pasado con ellos, ¿no? Ser prisionero de guerra es muy feo, muy triste, es muy difícil de explicarlo, porque vos mientras estás combatiendo, mientras estás en la guerra, es una cosa, pero cuando sos prisionero de guerra es muy feo, muy triste, de comer, nunca nos dieron de comer. Por ejemplo, había un galpón muy grande ahí que había en el aeropuerto, que le había caído una bomba y se había quemado, y comíamos ahí de la basura, de restos quemados de chocolate, de cosas que había. Nosotros nunca nos dieron de comer. Y mirá, nosotros estuvimos 80 días sin bañar, no nos bañamos nunca. Nosotros cuando estábamos en Monte Templeton, al principio llevaban agua potable, y había un gran charco que ahí nos lavábamos las manos, los pies, y después, bueno, cuando ya se empezó a complicar, tomábamos agua de ahí. En el puerto había un barco muy grande con un gran reflector que nos alumbraba. Los soldados ingleses nos hicieron sacar la ropa, nos revisaron, de ahí nos hicieron subir a unas lanchas como esas que llevan madera al Tigre. Sí. Y salimos a alta mar, no teníamos ni idea dónde íbamos, porque ahí no teníamos ni idea. De ahí salimos a alta mar, y en alta mar había un barco muy grande, que era el rompehielos Almirante Iriza. Sí. Ahí abordamos el rompehielos Almirante Irizar, ahí ahí estábamos con los nuestros de vuelta, ahí nos hicieron sacar la ropa, nos hicieron bañar, nos revisó un médico, nos dieron de comer, y bueno, ahí después de 80 días dormimos en una cama con un colchón. Y en Ushuaia desembarcamos, y ahí nos llevaron en avión a Río Grande, a nuestro batallón. Ahí de vuelta nos revisó un médico, nos tuvieron unos cuantos días, y después nos dieron de baja. Cuando llegué acá a Monte, bueno, yo creo que nuestros familiares sufrieron más que nosotros, pues nosotros sabíamos minuto a minuto que estábamos bien, pero nuestros familiares, hay que remontarse a esa época, no era fácil las comunicaciones, y menos estando en una guerra, ¿no? Tu vida de excombatiente, ¿cómo la viviste? ¿Cómo sentís que te trató la sociedad desde que llegaste a Monte? Creo que la sociedad de Monte nos trató muy bien, porque todos los veteranos volvimos, y a los pocos días tuvimos la mejor terapia del mundo, que es trabajar. A nosotros puntualmente acá en Monte. A la mayoría de mis compañeros, que eran entrerrianos, chaqueños,
no los trató bien la posguerra. Yo creo que la posguerra fue más difícil, pues la guerra nos habían entrenado, nos habían preparado, nos prepararon, pero después de la posguerra hubo unos cuantos años y que lamentablemente en democracia éramos los chicos de la guerra, los que llorábamos, los que nos hacíamos pi cuando venían los ingleses, los que no conseguían trabajo, vendían bolsitas en los trenes. Barbaridades, sí. Fue sí. muy difícil. Que nosotros cuando volvimos a Malvinas, te digo, nosotros los soldados y nuestros oficiales y soldados de carrera y muy preparados, por 20 años no pudimos contar lo que vivimos. Y lo contaron otros que no la vivieron y la manejaron un poco ideológicamente, ¿no? Pero no lo pudieron contar, Néstor, porque no les salía, porque era muy difícil hablar de esto, o porque no tenían la oportunidad de hablar. No, porque, Juancho, decíamos 2 palabras y nos emocionábamos. Calculá que nos emocionamos ahora. A los pocos años que eso nos pasaba. No podíamos hablar. Y yo tengo un oficial que estuve con él en Malvinas, que llegó a ser comandante del batallón, ha estado en otros países y es comando, y le pasó lo mismo. No podía hablar. Sí, bueno. Escuchábamos el himno y te ponían ni a los actos queríamos ir. No sé por qué pudimos, por suerte, y cada cual contamos nuestra historia. Bien. Puede venir otro veterano que estuvo en otro lugar y te cuenta otra historia y también son reales, porque todos vivimos por ahí de distinta manera, lo tomamos de distinta manera. Ahora por suerte lo podemos contar. Primero agradecerte, segundo por supuesto que no se tiene que repetir más, lo tenemos que recuperar por la diplomacia, y tercero, en algo no vamos a coincidir. Yo creo que, y todos los veteranos creemos que héroes son los 632 argentinos que dieron la vida por la patria, los más de 1000 heridos que hasta el día de hoy llevan las heridas en su cuerpo. Nosotros, los que volvimos, participamos, hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos. Nuestro deber es todos los años y todos los días contar cómo fue y lo que pasó para siempre mantener la memoria de nuestros caídos.